Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia a este módulo del Diplomado en Derecho Penal Electoral relativo a la diferencia entre las faltas administrativas electorales, desde luego, y los delitos electorales, ¿no? Soy Alonso Vázquez Moyers, ya nos habíamos presentado, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de estar en el primer módulo de este diplomado juntos. Y bueno, entonces, este tema, el tema de la diferencia entre delitos y faltas administrativas, tiene una primera respuesta normativa, ¿no? Es decir, la norma penal o la norma administrativa. Dependiendo qué regule qué, será un delito o será una falta administrativa. Porque tanto las faltas administrativas como los delitos son especies de un género ilícitos, ¿no? Los ilícitos son aquellas conductas que van en contra de la ley. Pero, obviamente, pues ya, ¿no? Podría yo decir, bueno, pues la diferencia es normativa, lo que esté en el derecho administrativo y sea competencia, por lo tanto, de autoridades administrativas será falta administrativa, ilícito administrativo, y lo que esté en los códigos penales será delito, ¿no? Delito para efectos penales. Y eso tiene consecuencias igualmente desde el campo normativo, pues qué autoridad conoce, ¿no? Si es una autoridad penal o una autoridad administrativa, y cuál es el tipo de sanción que se impone. Desde luego, la sanción penal y la sanción administrativa son distintas. Entonces, todo eso es lo que vamos a abarcar, pero afortunadamente para todas y todos. No solo desde un punto de vista normativo, porque la respuesta no es solo normativa, y lo vimos, ¿no? En el primer módulo, ¿por qué se despenaliza una conducta? ¿O por qué se penaliza? ¿Por qué se criminaliza? Y los porqués no son obvios, son variados, ¿no? Y responden a distintas cuestiones, de índole político, de índole, hasta habíamos dicho, como la norma penal democrática tendría ahí algo que decir con relación a lo que regula, a lo que no regula y cómo lo regula. Entonces, también en la sanción, en el tipo de sanción, vamos a poder ver estos principios democráticos de manera diversa, ¿no? Porque el tipo de sanción va a ir también vinculado con lo mismo que habíamos visto de la expectativa de orden que se tiene, ¿no? Entonces hay sanciones, ¿no? Que son más contundentes, digámoslo así, que otras, ¿no? Desde luego estoy hablando desde el punto de vista penal, pero al ser parte de un género o ser especie de un género similar que tiene que ver con la facultad del Estado para sancionar, entonces los principios que les aplican son idénticos o por lo menos muy cercanos, y eso también lo vamos a ver. La clase de hoy, por lo tanto, la dedicaremos a los ilícitos administrativos o las faltas administrativas y la sanción administrativa. Y el día de mañana veremos propiamente lo penal, pero siempre tener en cuenta que una y la otra son géneros de una especie similar que tiene que ver con la infracción de la ley. Pero el derecho electoral es todavía más interesante, porque en el derecho electoral una conducta puede tener distintos resultados, resultados normativos, resultados de qué autoridad le compete conocer y resultados de sanción, ¿no? Hay conductas, hay cuestiones, ¿no? Que pueden tener una sanción puramente electoral. ¿Cuál es la sanción electoral por excelencia? La anulación. Entonces, hay actos, ¿no? Que si se llevan a cabo en contravención de la norma, de los principios de la convivencia democrática, de la norma electoral, de los principios electorales o de la convivencia democrática, producirán que las autoridades propiamente electorales, es decir, INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anulen, no solo anulen una elección, anulen, perdón, los efectos de algún acto, ¿no? Como puede serlo el registro de un partido político, el registro de alguna candidatura, ¿no? Entonces, bueno, esas son consecuencias de derecho electoral. Hay consecuencias de derecho administrativo dentro del derecho electoral, que son aquellas que tienen que ver con sanciones. La facultad sancionadora de la autoridad administrativa electoral, que es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y propiamente
no nada más, pero en los procedimientos sancionadores, ¿no? Los procedimientos especiales y ordinarios sancionadores. Desde luego hay otros procedimientos de fiscalización que también pueden implicar multas, ¿no? Entonces ahí tendríamos dos consecuencias distintas, ¿sí? Y por otro lado, la sanción penal electoral, que es cuando no solo son conductas que afectan al campo del derecho electoral propiamente, sino que también tienen que ver con el derecho penal, porque se trata de conductas contempladas en la Ley General de Delitos en materia de delitos electorales. Hay un módulo específico para la Ley General de materia de delitos electorales con mi amigo el licenciado Daniel Díaz Cuevas, ¿no? Maestro Daniel Díaz Cuevas. Bueno, y lo verán a profundidad. El chiste, pues, es que son consecuencias normativas distintas, que recaen en ejercicio de facultades diferentes, ¿sí? Y las facultades administrativas y las facultades penales, en este caso, tienen varias particularidades y similitudes. Son de estricto derecho, ¿no? Pueden implicar una sanción, pero esa sanción también tiene que ser de estricto derecho y sigue los principios de la tipicidad y sigue los principios de la adecuación perfecta a la conducta y sigue los principios en cuanto hace a la sanción de no hay sanción sin pena, perdón, no hay sanción sin ley y no hay sanción sin conducta y que la conducta tiene que ser específica para la sanción que se refiere o la sanción tiene que ser específica para la conducta a la que se refiere. Entonces voy a compartir una presentación para ir dándole, ¿cómo se llama? Pues algo de, ay, porque últimamente estoy equivocándome aquí en la selección de las cosas. Entonces, aquí está. Entonces, aquí vamos a ver el marco de lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿no? Ahorita vamos a la tesis, ¿no? 45, 2000, diagonal 2002, y la idea del jus puniendi, pero antes me interesa hablar de este universo, estas posibilidades que son el derecho administrativo, ¿no? Y sus, digamos, componentes o sus, ¿cómo se llama? Sus características, ¿no? Que la diferencian de los delitos. Entonces, hay una evolución histórica, ¿no? Como para cualquier cosa, lo vimos para los delitos electorales, aunque no hemos visto delitos en particular, pero hablábamos de la penalidad, ¿no? Y la norma democrática y el derecho penal en las democracias, ¿no? Entonces, hay una evolución histórica, ¿no? El Estado que organiza o que significa la organización de una comunidad política en un territorio, que eso se redefine, ¿no? Ya no es materia, pero se redefine, no nada más es territorio, pero hay un elemento territorial que no es, digamos, es esencial, pero no es definitivo, ¿no? O sea, tiene que haber un territorio, pero no es nada más lo único que se necesita, pero en un territorio, pero además tiene una acepción, ¿no? Una sociedad implica una forma de ser dentro, una forma de ser, una forma de convivir, ¿no? Dentro de una comunidad política. Entonces, hay una estructura política, ¿no? Entonces, el Estado, ¿no? Que implica una sociedad humana que se constituye, en donde hay una interacción recíproca para, perdón, tengo un problema aquí con mi garganta, entonces empiezo a toser fácilmente, ¿no? Como de resequedad de la garganta. Entonces les decía, si esto persiste, voy a ir ahorita por un dulce para que no estar con este problema que nada más va a entorpecer la cuestión de la clase y de poder hablar. Bueno, entonces decía, pues hay una organización y esta organización implica, y lo saben, ¿no? Lo sabemos de sobra, que haya una delegación. A ver, permítanme. Mejor así, porque si no, no voy a poder hablar. O me voy a estar tosiendo todo el tiempo, ¿no? Hay una delegación, al principio de autoridad, ¿no?
en donde se faculta, se permite, y discúlpenme por esto del dulce, ¿no? Se permite, se delega la facultad de coacción a, a una autoridad, ¿no? Eso viene desde la idea del contrato social, ¿no? En Hobbes encontramos de manera muy nítida, ¿no? Esta idea de que se constituye una comunidad política para que garantice la convivencia, la seguridad de las personas y que en esa garantía de seguridad y de convivencia está la delegación de la facultad de poder ejercer la violencia en contra de las personas. Entonces, este primer concepto que nos interesa es el ius puniendi del Estado, ¿no? La facultad de castigar aquellas conductas que vayan en contra, recordemos la clase anterior, ¿no? La clase mía anterior, ¿no? Que vaya en contra de la convivencia, de la armonía. Lo que pasa es que en una democracia tiene otros parámetros, pero en principio es en contra de las normas de convivencia, en contra de los valores. ¿Se acuerdan que dimos una serie de explicaciones? Una de ellas era sociológica. No, que no me deja la cosa esta, ¿eh? En contra de los valores en torno a los cuales se conforma la comunidad política, ¿no? Entonces, esta autoridad tendrá la facultad para imponer castigos. Esa es la idea del ius puniendi, ¿no? Y los castigos podrán ser de diversa índole. El chiste es que hay el establecimiento de una autoridad, pero que esa autoridad está sujeta a las normas y las tiene que aplicar. Esto que les digo no es nada nuevo, pero entonces hablamos de la potestad punitiva y sancionadora del Estado, ¿no? Circunstancias de hecho y de derecho, o todas aquellas circunstancias de hecho y derecho que pongan en riesgo o en peligro la convivencia de la sociedad, será reprimida por el Estado, por los medios con lo que éste cuente, ¿no? Y entonces es el Estado, de alguna manera, quien defiende, quien le procura que se mantenga un orden social, ¿no? Sea contra enemigos externos o sea contra todos aquellos que contravienen las normas de orden social y público, ¿no? De no hacerlo, pues se pone en riesgo la estabilidad, ¿sí? Entonces, el Estado como organización jurídica, pues tiene este poder de castigar, como decía, ius puniendi, ¿no? Que es la facultad para imponer penas ante la comisión de ilícitos y que pueden ser de dos tipos, y ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, esa es primero la facultad general, el ius puniendi. Ya veremos el ius puniendi electoral, ¿no? Pero ahorita quiero dejarlo así, como en términos generales, ¿sí? Entonces, tenemos la potestad disciplinaria, sancionadora del Estado, ¿no? Desde el punto de vista interno. Castiga las infracciones con relación al servicio que puede prestarse, ¿no? Con relación normas de convivencia, ¿no? Pero hay distintas teorías aquí, ¿no? En relación a por qué hay conductas que están penalizadas y hay otras que no. Entonces hay una evolución igualmente histórica con relación a si es el derecho penal, como suele pensarse, la última ratio, ¿no? La última razón del Estado, y que entonces habrá conductas que su peligrosidad sea tal que no impliquen o no importen una sanción tan concreta como sería la sanción penal, sino que tenderían a ser sanciones administrativas porque regulan otro ámbito de la vida social. O sea, yo les decía, la distinción es normativa en principio, ¿no? ¿Qué regula qué? ¿En qué código se encuentra? Y entonces ahí hacemos, ni siquiera es una deducción, hacemos la aplicación directa, ¿no? Pero los porqués que hay detrás, primero decía, no son obvios, pero hay doctrina que ha tratado de elaborar esta cuestión, ¿no? Entonces, hay algunos que decían, bueno, se trata de la gravedad de lo que pueda significar una conducta para la norma de convivencia, ¿no? Porque el derecho administrativo lo que suele proteger, ¿no? Es el buen ejercicio del gobierno y relaciones entre las personas, ¿no? Entre los servicios que se prestan y sus interacciones, ¿sí? Pero que no necesariamente tienen una gravedad tal que vulneran los términos de esa convivencia pacífica. Voy a poner ejemplos de autoridades administrativas y de infracciones administrativas para ver diferencias, ¿no? Entonces, todos tenemos obligaciones de participar
con miembros de la comunidad política y de establecer entre nosotras y nosotros relaciones pues armónicas, pacíficas y estables. Pero además, las sociedades contemporáneas implican que hay relaciones indefectibles, ¿no? Que es necesario el intercambio, es necesaria la interacción, pero esas interacciones idealmente, ¿no? Tendrán que cumplirse para que haya convivencia armónica. El ejemplo más sencillo, ¿no? De ordenar una convivencia, una serie de interacciones, pues es el tráfico, ¿no? Tiene que haber semáforos, tiene que haber direcciones en las vialidades, ¿no? No puedo circular por donde se me ocurra, ¿no? Tiene que haber lugares en los que no se puede circular más que en un sentido, y así sucesivamente, una serie de reglas para establecer un orden debido en una serie de interacciones. Y así para otras cosas, pero empecemos con el tráfico. Entonces, las normas vehiculares, ¿no? Las reglas vehiculares que tienen su lógica de flujo, ¿no? Norman un tipo de convivencia esperada ideal y un tipo de interacciones. Pero esas interacciones, esas normas que se regulan, ¿no? O esas interacciones que se regulan, pues están más o menos condicionadas no solo al cumplimiento pacífico de las mismas, ¿no? Es decir, de esas interacciones, sino un principio de cooperación. A todos nos conviene que se cumpla esta norma para que pues, el tráfico fluya, para que no haya desorden, pero regulan eso, un orden social más o menos estable, ¿no? Una serie de interacciones más o menos esperables. Claro, las sociedades no nada más son las calles y no nada más es el sentido de estas por los automóviles, ¿no? También tiene que ver con interacciones o menos sofisticadas, ¿no? O tiene que ver con la prestación de servicios que también puede regular el Estado. Entonces, por eso existen tantas autoridades administrativas, ¿no? Que tienen sus reglamentos, que tienen sus funciones. Y, por ejemplo, la prestación de servicios, pues también puede ser regulada o tendería a ser regulada por el derecho administrativo, en tanto que, insisto, su principal característica es reglamentar interacciones de convivencia común, interacciones que tienen que ver con el buen o la estabilidad entre las relaciones entre las personas, sus relaciones de cooperación, relaciones públicas de cooperación, porque hay relaciones privadas de cooperación que están regladas por el derecho civil, que están en los contratos, ¿no? Pero las de naturaleza administrativa son públicas porque atañen a toda la comunidad política. Entonces, ahí hay una primera respuesta, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de interacción, el tipo de bienes y el tipo de afectación o lo que busca el Estado regulándolas, ¿no? Entonces, si lo único que busca es una convivencia armoniosa y que se mantenga un cierto equilibrio, pues entonces será de derecho administrativo. Y será de derecho penal cuando, por su gravedad, vulnere no solo interacciones, sino los términos fundantes de la convivencia, de la paz y del orden social, ¿no? Ahí ya tenemos un poco de problemas porque hay conductas que han sido sancionadas administrativamente que luego son sancionadas penalmente o viceversa, que eran penalmente y luego fueron administrativas, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la idea, ¿no? Las infracciones administrativas, ¿no? Desde luego esto se puede hacer extensivo a, como ya había dicho, prestación de servicios públicos o a la conducta de los servidores igualmente públicos, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con una esfera administrativa, ¿sí? Entonces, de aquí podemos resaltar también un concepto que es el interés general, ¿no? La potestad disciplinaria surge de la necesidad del desenvolvimiento de actividades públicas que requieren vínculos de lealtad, éticos, profesionales de las y los sujetos obligados con el Estado, que redundan en la mejora continua de los servicios públicos y de las interacciones de nosotras y nosotros en público. Por eso el ejemplo del tránsito me interesa, porque se cumple, más o menos, más menos que más, dependiendo de otros factores, ¿no? Pero además
hay un catálogo de sanciones que dice qué pasa si vulneras ese orden. No, establece una serie de ilícitos: pasarse el alto, manejar a una velocidad mayor a la permitida, circular por carriles en los que están confinados para el transporte público, para los vehículos de emergencia, circular en sentido contrario, no traer luces, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se vulnera un interés general de convivencia porque pues se puede poner en peligro potencial, ¿no? El riesgo de que haya un accidente, esas normas de convivencia y ese tipo de interacciones. Y ya entonces hay una autoridad facultada para imponer las sanciones, pero todo derivado de un código o de una serie de códigos que establecen cuáles son esas normas y, por lo tanto, también cuál va a ser la autoridad. Eso es importante, ¿no? ¿Cuál va a ser la autoridad facultada para imponer la sanción? Entonces, sanción, bueno, conducta, sanción y autoridad facultada para sancionar, ¿sí? Entonces, la potestad está del interés general, ¿no? Que tiene que ver con la mejora continua de las relaciones y de los servicios públicos y su prestación, ¿sí? Y decía, la administración pública, como ustedes saben, para quienes les interese un poco, pues está la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o están las leyes de los procedimientos administrativos y sabrán que tienen distintas facultades, que hay distintas autoridades, porque hay muchos servicios públicos que se prestan, ¿sí? Otro ejemplo que me interesa, porque aquí tiene que ver con otro tipo de ejercicio de facultades que son de investigación, son y que siguen normando, ¿no? Conductas que atañen a la buena convivencia, al interés general, al interés público. Las autoridades fiscales administrativas que pueden llevar a cabo procedimientos. Entonces voy a poner dos ejemplos. El primero, otra vez, muy de derecho administrativo, y el segundo, derecho fiscal administrativo. Bueno, entonces, de derecho administrativo, siguiendo con esto de los vehículos y la circulación, los vehículos para circular, es una obviedad lo que voy a decir, pero necesitan combustible, ¿no? Y el combustible es un servicio público, independientemente si está concesionado o no está concesionado. Es un servicio público que tiene que estar regulado por el Estado y el Estado tendrá que garantizar que, como se trata de interacciones entre personas, que hay un interés general en que, por ejemplo, las gasolineras, perdón, las gasolineras sirvan litros completos, ¿no? Litros de a litro, pues entonces se puede, bueno, más bien no se puede, pueden las autoridades verificar esa situación. Y si observan que no lo hacen, entonces seguir un procedimiento que puede terminar en una sanción. Este procedimiento me interesa decirlo porque es algo parecido a lo que va a suceder en los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Investigación, ejercicio de facultades y sanciones o no posibles y que pueden ser impugnadas, ¿no? El principio esquemático es el mismo, ¿no? Hay la detección por parte de una autoridad competente, siempre es importante la competencia, y ahorita veo eso de reglas de competencia. Detección por parte de la autoridad competente de una conducta que posiblemente vulnere el interés general público, el interés general electoral, ¿no? Y entonces desplegará una serie de facultades, ¿no? De acuerdo con sus competencias para investigar. Entonces, están las estaciones de servicio, las gasolineras, que tienen una serie de procedimientos y tienen sus despachadores, ¿no? Sus bombas, y tienen que sujetarse a unas normas oficiales para tener un software actualizado que pueda medir y que pueda hacer el conteo correspondiente y los precios, y tienen que estar público y esto, ¿no? Entonces, llegan los verificadores de la Profeco, porque tienen la facultad dicen, voy a verificar el funcionamiento correcto de tus bombas de despachadas de gasolina y que éstas cumplan con la norma oficial mexicana X, ¿no? Entonces, ahí primero hay un ejercicio de facultades de verificación. Puede verificar la autoridad, ¿no? Así llega y yo verifico. ¿Por qué? Pues porque sí. O puede haber una denuncia. Oye, ¿sabes qué? Que fui a la gasolinera tal y me sirvieron los litros incompletos. Y entonces esa denuncia llega el verificador de Profeco y hace el análisis correspondiente con su procedimiento. Entonces dice, detectamos una falla, ¿no? Detectamos que efectivamente hay
estas y estas bombas despachadoras de gasolina que nos sirven los litros de luz. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Esto tiene que ver con las sanciones y ya decía ejercicios de facultades y ya veremos esta parte de la competencia. Hay una situación, de hecho, que está afectando el interés general. Está sirviendo litros incompletos. Entonces, todas las personas que vengan aquí no van a obtener el servicio adecuado, ¿no? Entonces, estás quebrantando una norma de convivencia, estás quebrantando el interés general. Para que esto no subsista, te voy a inmovilizar tus bombas, pero aparte, ay, voy a iniciar un procedimiento sancionador, ¿no? Te van a desahogar pruebas, te voy a dar derecho de audiencia, evidentemente, y podré o no sancionarte, ya dependiendo de otras cuestiones. Entonces, pero inmovilice tu bomba, ¿no? Como las clausuras. Llego, no cumples con reglamentos de sanidad, con reglamentos de uso de suelo, de tu licencia está vencida, lo que sea, y entonces, digo, no lo que sea, sino dependiendo de cuál sea la conducta que altera el interés general y su grado de afectación, pues te puedo clausurar, así como te pueden movilizar tu bomba, ¿no? Es algo parecido a las medidas cautelares en los procedimientos sancionadores que ya iremos viendo, ¿no? Pero hay un elemento adicional, que es el de la competencia de la autoridad. Las autoridades para hacer esto tienen que estar facultadas por la norma, ¿no? Y la competencia, que es algo fundamental en cuanto hace al ius puniendi sancionador administrativo, ¿no? Es la facultad que tiene la autoridad para desplegar una serie de atribuciones. Y tiene que estar en la ley. Y tiene dos vertientes, ¿no? La competencia material y la competencia territorial. La competencia material es sobre qué asuntos me puedo pronunciar y durante qué temporalidad, ¿no? Durante qué tiempo puedo, por ejemplo, y pongo ahora el ejemplo, el derecho fiscal, la autoridad administrativa fiscal, el SAT o el IMSS o el Infonavit, si yo fuera patrón, ¿no? Me pueden revisar mis estados fiscales y dicen, no enteraste tus cuotas obrero patronales, o el SAT, no pagaste tus respectivos impuestos. Pero no solo me pueden revisar el ejercicio 2021 o 2022 cuando me toque presentar mi declaración, pueden revisar hasta 5 años atrás, pero no más, ¿no? ¿Por qué? Porque sus facultades para esto de la seguridad jurídica pues están limitadas también en el tiempo. Entonces, no es solo que puedas pronunciarte sobre una materia, sino que también hay un límite temporal. Bueno, competencia material y hay competencia territorial, en donde puedes ejercer esa facultad material. Entonces, cuando se comete un ilícito electoral, un ilícito administrativo, pues también se tiene que sujetar la autoridad a las reglas de competencia, porque es de estricto derecho. Entonces, no nada más es que mi conducta esté prevista, que la sanción sea adecuada a la conducta de la que se me acusa, sino que la autoridad haya ejercido debidamente sus facultades. ¿Qué pasa si me multa una autoridad no competente para ello? Pues que la multa es nula, que la sanción no puede tener efectos, ¿no? Si regresáramos al ejemplo del tráfico, ¿no? Porque luego hay mucha gente que se sorprende cuando yo digo y lo explico, porque lo explico a menudo, yo tengo antecedentes de derecho administrativo, ¿no? Y entonces empiezo a hablar de esto, que de estricto derecho y porque es importante que esté en la norma, que esté en el acto mismo, ¿no? O sea, me dan una multa y en la multa tiene que venir los fundamentos, motivos y la competencia de la autoridad. Oye, pero si sí te pasaste el alto, o sea, sí cometiste la infracción y es muy evidente, sí, pero es que no nada más es esa parte, es una, digamos, para que haya una armonía, pues también la autoridad tiene que ejercer las facultades que le son propias. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué lo impugnarías y por qué ganarías y anularías los efectos de una multa cuando sí cometiste la conducta? ¿No? Entonces, pues porque la autoridad también tiene que sujetarse a sus normas y procedimientos. ¿Qué pasaría si no existiera y que digan, bueno, las autoridades tienen la facultad de imponer multas? Entonces, el presidente de la República va circulando por su coche y alguien se pasa un alto y me detiene y me dice, ah, pues yo soy autoridad, ¿no? Pues te puede imponer una multa. Y ella es más, te voy a llevar al corralón, porque no soy autoridad, ¿no? O un actuario judicial. Ah, y mejor aún, porque tengo fe pública, ¿no? Entonces,
te voy a imponer, entonces no puede ser tan arbitrario. Hay una diferenciación de autoridades que tienen facultades y competencias, ¿sí? Entonces, por eso se exige ese requisito. Entonces, por eso no puede surtir efectos si no está colmado ese primer principio que es el de competencia, ¿no? Y competencia dentro de los límites territoriales y dentro de los límites temporales, ¿no? ¿Cuál lo puedes ejercer? Esto, lo voy a decir, es un poquito como medio de, ¿cómo se llama? De polémica. No, no voy a hacer polémica, solo voy a decir una cosa. Y ni siquiera me voy a referir a nadie, ni nada, ni solo voy a decir, es un asunto que ha estado en los medios de comunicación y que ha causado controversia, ¿no? Una autoridad que puede o no revocar algo que haya expedido. No voy a decir que, pues sí lo puede hacer o no lo puede hacer, si está previsto en la ley. Si no está previsto en la ley, no puede. Si está previsto, lo puede hacer, pero quizás tendría que estar sujeto a este límite temporal de la caducidad. Entonces, las facultades ya las tienes, sí, pero solo las puedes ejercer durante un cierto tiempo. Estás limitado en el tiempo para poderlas ejercer. Solo lo digo así, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Bueno, entonces, eso con relación a el ius puniendi administrativo, ¿no? Desde luego, la potestad punitiva del Estado, que estudia el derecho penal, y las normas jurídico-penales se originan en este mismo derecho de castigar que tiene el Estado, ¿no? Su medio más efectivo, pues es la pena pública, que afecta el honor, el patrimonio, la libertad de la persona, ¿no? Que también ha tenido su propio desarrollo, la pena, ¿no? Vamos a ver la pena penal, valga la redundancia, ¿no? La sanción penal y una evolución que ha tenido, eso lo vamos a ver el día de mañana, para luego ya llegar a la parte doctrinaria, pero es que ha tenido una evolución y que también nos habla de cómo la sanción puede o no ser democrática. Así como vimos, la norma penal puede o no ser democrática en función a su contenido sustantivo, en función a las conductas que regula, en función a su sujeción o no a los procedimientos de la ley. Y esto lo hacemos extensivo para el administrativo, decimos, pues es que también la autoridad administrativa tiene que sujetarse, ¿sí? Pero la penalidad o el castigo también estará, ¿no? Pero bueno, el chiste es que tienen esta parte, ¿no? La pena pública, la afectación de patrimonio, libertad, etcétera, ¿no? Entonces, desde luego, estas sanciones idealmente no se aplican de manera discrecional, como en el derecho administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del derecho disciplinario, sea penal, sea administrativo, es el interés general, ¿no? Y también busca el derecho penal, ¿no? Pues justicia para el Estado, para las personas involucradas, ¿no? Dado que la justicia es uno de los fines del Estado, ¿no? Que es un reclamo de siempre. Si no, pues estaríamos en la arbitrariedad tanto de las autoridades como de las personas, desconfiaríamos el uno del otro, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte, ¿no? Entonces, bueno, las sanciones, no obstante, del derecho disciplinario, de la facultad punitiva del Estado, al ser manifestaciones de la potestad, de la facultad sancionadora del Estado mismo, se tiene que aplicar o tiene que seguirse los mismos principios de una y de otra, porque derivan no de la misma facultad necesariamente ni de la misma autoridad, pero sí tienen un origen similar, reprimir conductas indeseables, ¿sí? Y por lo tanto, se aplican los principios de legalidad, de tipicidad, de culpabilidad, de proporcionalidad, de presunción de inocencia, de prescripción, de caducidad, de no imponer una doble sanción, de si en caso de duda, lo más favorable a la persona, principio de defensa, oportunidad, igualdad, imperio de la ley y proceso sin dilaciones indebidas, ¿no? Entonces, hay principios procesales, por lo tanto. Por eso me interesaba decirles la facultad sancionadora del Estado, la facultad de poder investigar conductas indebidas, que en el derecho penal es algo más o menos similar, ¿no? Hay una denuncia o hay una conducta que puede investigar la autoridad por sí y lleva a cabo una investigación.
puede en el curso de esa investigación, dependiendo de ciertas circunstancias, de hecho, solicitar una medida cautelar en lo que se dilucida el procedimiento. Entonces, como ven, son cosas que tienen más o menos, ya que vimos un tronco común, pero que tienen igualmente un desarrollo similar. Entonces, hay principios procesales, ¿no? Directrices que a las normas jurídicas que dan a las ideas fundamentales del derecho y que en la legislación se incorporan, pues a veces para suplir lagunas en el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero son premisas máximas, ideas fundamentales que sirven como columna de las instituciones de derecho que orientan las normas jurídicas para que logren su finalidad, ¿no? Entonces también tiene que haber procedimientos en este caso, ¿no? Entonces, esa parte era la que me interesaba de manera general, ¿no? Bueno, entonces, la naturaleza de las sanciones administrativas, ya vimos, pues es ¿cómo se llama? Distinta de las sanciones penales, ¿no? Perdón, es que como estoy batallando con la garganta, entonces también por eso me paro un poquito para, si procuro hablar más rápido, me voy a empezar a toser, ¿no? Entonces, bueno, tenemos entonces un derecho administrativo sancionador, ¿no? Derecho administrativo sancionador que se construye sobre una serie de principios generales que crea la doctrina y la jurisprudencia y que además ahora tiene una serie de estructuras principialistas, ¿no? Que ya veremos, pero ahorita me quedo con esa parte de la sanción, de la estructura y de las autoridades administrativas, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, entonces voy a avanzar aquí en la presentación. Bueno, antes, ¿saben qué? Les voy a compartir la tesis para que la vean, la tesis del Ius Puniendi electoral. Y veamos cómo hay esta aplicación de los principios al derecho electoral, del derecho penal, el derecho electoral administrativo sancionador a el derecho. Entonces, los principios de derecho administrativo sancionador electoral le aplican los principios del Ius Puniendi desarrollados por el derecho penal. Entonces, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de esto que había comentado, el Ius Puniendi electoral. El derecho penal es la más antigua, es anterior, lo primero que hubo, creo que les conté, ¿no? En la clase relativa a la norma penal, la primera manifestación de derecho en las sociedades, digamos, no tan desarrolladas, pues fue el derecho penal, castigar aquellas conductas que rompían con los valores en torno a los cuales se desarrollaba una comunidad política, ¿no? Y que podían ser sus rituales y así sucesivamente. Entonces, ha habido una sofisticación, digamos, del derecho y entonces ya la facultad sancionadora ya no nada más es penas privativas de la libertad, que bueno, ya veremos esa evolución de las penas, ¿no? El chiste es que el derecho penal es de alguna manera, o las instituciones y los principios de derecho penal, para todas aquellas ramas que sean análogas, pues será la que determine los principios que les son propios, ¿no? Entonces, cuando se trata de reprimir conductas ilícitas, como dice aquí, estoy acá, ¿no? Que vulneren el orden jurídico con natural a la organización del Estado, ¿no? En donde, otra vez ya decíamos, facultades del Estado para el bien común, con ciertas limitaciones, ¿no? Respeto a los derechos humanos, normas fundamentales. Entonces, hay valores protegidos, ¿no? Dice aquí, los entes que pueden llegar a cometer conductas y entonces hay dos regímenes, ¿no? El derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Esta facultad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa tiene que ver con ilícitos que se sancionan y que se reprimen. Ya había dicho esta parte. Perdón. Hay ciertos bienes jurídicos que tienen una trascendencia tal, que otra vez no es obvia, o no necesariamente es obvia, y otros que su sanción es más bien administrativa
porque tutela intereses generados en el ámbito social y entonces supone, ¿no?, que la autoridad administrativa pueda cumplir sus funciones y que por lo tanto el Estado pues pueda más o menos regular esto que decíamos, la vida común entre las personas y por lo tanto preservar la paz social. Este poder punitivo, ya sea de uno o de otro, sea penal, sea administrativo, busca prevenir los ilícitos, ¿no? Esto tiene de suyo, no sé si se acuerdan en la primera clase, pero vamos a irlo conectando, ¿no?, una explicación de la teoría de la pena, ¿no? ¿Para qué las penas? ¿Sí? Y se acuerdan que vimos también aproximación sociológica. No, pues la pena, consta que aquí estamos hablando de penas, ¿no? La pena para restaurar el orden, ¿no? Como una especie de expiación, el castigo para expiar el pecado, una cosa así, que es lo que elabora Durkheim en La división del trabajo social, un libro del que les hablé en aquella ocasión. Nada más que la parte de las penas, si recuerdan, no la toqué porque dije, esa es de otra materia y es esta, ¿no? Entonces, la pena, en esa perspectiva jurídica, ¿no?, sería que no se rompa el vínculo social y que cuando se rompe haya un ritual, ¿no? Así lo pone Durkheim, ¿no? Hay un procedimiento ritual que cohesione y entonces vamos a castigar a aquellos, igualmente ritualísticamente, ¿no?, a aquellos que rompen ese orden, que rompen esos rituales. Pero, recuerdan, del derecho penal había al menos otras dos teorías. Una que tenía que ver con el estado de bienestar, pero hay otra que tenía que ver con la racionalidad. Es decir, la racionalidad entendida en un sentido hobbesiano de que las personas, bajo determinadas circunstancias, ¿no?, van a procurar su bienestar por encima del bien colectivo, ¿no? Entonces hay que limitarlo. Para limitarlo, no solo son las autoridades, son las penas, que es la parte disuasoria, ¿no? Pero ustedes sabrán, o sea, esto es mucho más complejo que solo decir es una o la otra, ¿no? Ustedes sabrán que las penas administrativas, que las prohibiciones también pueden ser administrativas, ¿no? Que no todas las prohibiciones son jurídicas, perdón, no todas las prohibiciones son penales, es decir, no todas las prohibiciones tienen consecuencias de derecho penal. Hoy saltó así en redes sociales una prohibición para fumar, que en realidad está siendo extensiva una prohibición que ya viene de antes. Antes se podía fumar, ustedes lo saben, ¿no? Pero eso es convivencia, son interacciones, son relaciones y salud pública, digamos, ¿no? Entonces, antes se podía fumar en todos lados. Cuando mucho, había zona de fumar y zona de no fumar. Pero la verdad es que pues, la zona de fumar, pues era en un restaurante, tú ibas, por ejemplo, al Sambors, ¿no? Y pues la zona de fumar o estaba hasta afuera, perdón, hasta la esquina, así recóndito el espacio, o estaba en algún lado que en realidad hacía que pues no te estaban fumando ahí en la cara, pero pues todo el espacio se llenaba de humo, ¿no? Y hubo una prohibición que en su momento fue controversial, obviamente para quienes fumaban y obviamente pues para la industria del cigarro, pues no es como lo más padre, ¿no?, que te digan ya no pueden fumar, porque entonces es probable, y eso es a lo que voy, que disminuya el número de fumadores, ¿no? Por una sanción no penal, por una restricción de índole administrativo, que no obstante faculta a autoridades diversas para imponer ese orden. A lo que voy es que entonces hay tipos de relaciones, bienes públicos, que no solo se imponen con la penalidad, ¿no? Y que además, en estas cosas de racionalidad, no solo responden a eso, ¿no?, sino responden a la instrumentación de políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, entonces, en ese sentido, la sanción administrativa, ¿no?, proviene de autoridades administrativas igualmente, ¿no? Porque instrumentan una política de Estado. Entonces, hoy salió, o no sé si hoy, pero hoy fue motivo, o ha sido más bien, no fue, pero ha sido motivo de una cierta controversia,
donde sea, la verdad sea dicha, yo no veo mucha controversia porque uno puede ser muy liberal y decir, bueno, pues cada quien que fume si quiere, pero pues también cuesta la salud pública y también tiene otros efectos el tabaquismo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que decían, vamos a hacer más dura la sanción, bueno, no solo la sanción, la prohibición, ¿no? Que por eso decía, las prohibiciones no son solo penales, también son administrativas. Prohibir no solo quiere decir criminalizar, ¿no? Quiere decir, le otorgo al Estado la potestad para pronunciarse a esto, castigar esto, sancionarlo, sea administrativa o sea penalmente. Entonces, se hace más dura la prohibición, ya no es nada más en espacios cerrados, tampoco creo, porque no conozco muy bien el contenido, conozco el debate, pero el contenido de las iniciativas o de la instrumentación de la política pública en contra del uso del tabaco, del consumo del tabaco, no conozco los detalles, ¿no? Pero creo que va por ahí de no se puede fumar ni en un parque, ¿no? Aunque esté al aire libre, ¿no? Y que además los lugares que vendan cigarros no pueden exhibirlos, así no pueden estar en el mostrador, ¿no? Más allá de la polémica, por eso, a lo que voy es que hay prohibiciones, hay limitaciones que son de índole administrativa y que se cumplen o que se refuerzan por parte de autoridades administrativas, ¿sí? Y que tienen finalidades no solamente de prevención de comisión de ilícitos. Esa sanción no es para prevenir la comisión de un ilícito, sino para, yo no estoy defendiéndola, aunque me gusta la prohibición, yo ni fumo, ¿no? Y no por eso, creo que sí hay problemas graves derivados del cigarro, pero no es algo en lo que me quiera meter, sino que hay finalidades, ¿no? Que no nada más son cometer ilícitos, sino de salud pública, ¿eh? Eso es lo que me interesa. Entonces, establecer como ilícito fumar en los espacios públicos, aunque sean al aire libre, pues tiene una finalidad. Podremos estar de acuerdo o no, pero tiene una finalidad. Entonces, se faculta al Estado, ¿sí? Y además, como dice aquí, puede ser especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad. O sea, reprimir a la persona, ¿no? Para que tenga para un efecto disuasorio, para que nadie lo haga, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta idea de prevenir la comisión de ilícitos, no nada más es eso, sino en el derecho administrativo, procurar la instrumentación de políticas públicas que pues tendrán una idea, ¿no? En este caso de salud pública, habrá algunas otras, de instrumentación, ¿sí? Entonces, pues, para poder decir esto y para facultar autoridades que pues sí, me pueden, yo no sé exactamente qué es lo que pueda pasar. Ajá. Si yo fumo en la vía pública, no sé si me pueden imponer una multa o qué sé exactamente. Pero el chiste es que si eso sucediera, entonces los principios que desarrolla el derecho penal en cuanto a este objetivo preventivo son aplicables en tanto que son una manifestación del ius puniendi, ¿no? Pero resulta, y eso es todavía más interesante, iban a decir, ay, hasta que por fin, que en el derecho electoral tenemos un ámbito administrativo. Tenemos un sistema electoral muy complejo que tiene varias autoridades y cada una de esas autoridades tiene facultades diversas. Y como ustedes sabrán, hay autoridades administrativas electorales, ¿no? Que son las que organizan la elección, pero que también sancionan. El Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿no? Entonces, para garantizar ahora en un espacio social más chiquito, ¿no? Ya no nada más es la buena convivencia, la armonía entre todas las personas que integramos una comunidad política y que tenemos distinto tipo de interacciones y que muchas de ellas tienen que ver con el interés público y entonces las sancionamos de manera administrativa, ¿no? Muchos problemas, tanto sociales como políticos, como en este caso de salud pública, como en el ejemplo, pues más o menos se van tratando de atajar por el derecho administrativo, ¿no? Entonces, tenemos un problema, eso pasaba antes, ¿no? Ahora ya no. Un problema de salud pública
que tiene que ver con pues, que la gente va al baño en la calle, ¿no? Más allá de que puedas instalar baños públicos, pues también prohíbes que eso suceda, ¿no? No está prohibido antes. Más siglo, estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Tenemos problemas de inseguridad por falta de alumbrado público. Entonces pones alumbrado público y facultas autoridades para que vigilen, ¿no? Esas luminarias, que no se las roben, y así sucesivamente. Entonces, de una cosa se van instrumentando otras y van siendo importantes que haya autoridades y que haya personas para resguardar ese orden, ¿no? Bueno, lo electoral es un orden también, ¿no? Un orden social y jurídico y político que establece una serie de reglas y faculta a autoridades para salvaguardar un bien público. ¿Cuál es el bien público? Pues la democracia. Pero la democracia tiene distintas manifestaciones. No nada más es el voto. El voto es una de tantas. Ya lo habíamos dicho, ¿no? En la clase relativa a la democracia y la norma penal. Entonces, hay que salvaguardar cada una de las fases del procedimiento. Hay que, en la medida de lo posible, garantizar que las interacciones entre los partidos políticos, pues, sean justas, sean equitativas, que no haya ventajas indebidas y que si las hay, haya mecanismos para reparar y para sancionar. Porque esa es una cuestión que en el derecho administrativo electoral ya no nada más es la sanción administrativa, sino que es la facultad de reparación. Pero no me adelanto. Entonces, tenemos autoridades administrativas electorales, ¿no? Que organizan. Y ahí vamos a ir tocando también cosas de penales, ¿no? Que ya vimos que si destruías la credencial, si votabas 2 veces, que si alterabas el padrón. Entonces, y voy a poner un ejemplo de derecho electoral para ver esto de las dobles sanciones y esto, ¿no? Entonces, bueno, decía pues, el chiste es que esta autoridad administrativa pues organiza todo lo relativo a la elección. La distritación, las credenciales, ¿no? Que se tienen que expedir para una sección electoral específica y luego publica calendarios electorales para que entonces, y lineamientos, ¿no? Para la selección de candidaturas, luego para la etapa de precampañas, para la de campañas y limitantes temporales para cada una de esas, ¿no? Y cada una de esas es susceptible, desde luego, de que alguien o algún partido o algún candidato, pues no cumpla con ellas. Y si no cumple, pues entonces habrá una sanción. Y hay procedimientos específicos para esas sanciones, que es lo que me interesa decir, ¿no? Entonces, esa estructura, digamos, del derecho administrativo sancionador, pues igualmente es parte de esto que estoy describiendo un poco, ¿no? Entonces, la naturaleza de estas sanciones administrativas sigue siendo y siguen operando los mismos conceptos, ¿no? Los mismos procedimientos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, ya saben que pueden en cualquier momento, ¿no? Hacer uso de la voz. Voy a poner un ejemplo entonces de derecho electoral que tiene que ver con sanciones y el despliegue de las mismas, ¿no? Pero antes vamos a avanzar en la presentación. Entonces, ya vieron, ¿no? Facultad del Estado a través del ius puniendi. Pero entonces vamos a encontrar que hay delitos electorales y hay faltas o infracciones. Y yo les dije al principio de la clase, en el derecho electoral tenemos 3 posibles consecuencias. A veces puede ser una misma conducta, y voy a eso, ¿no? Pero 3 posibles consecuencias, ¿no? Una sanción netamente electoral, que puede ser jurisdiccional, como la anulación de una elección, o puede ser una sanción administrativo-electoral, que también tiene una parte jurisdiccional, porque sabrán ustedes que los procedimientos especiales sancionadores tienen una parte jurisdiccional, en donde la autoridad, la sala regional especializada, pues es la que determina la sanción y justifica la sanción, ¿no? Y delitos electorales, que competen en una autoridad penal, ¿no? En algún momento hubo quien se preguntó, oye, pero pues si se trata de derecho electoral, ¿por qué no? Pues que haya tribunales electorales que conozcan de los delitos electorales, ¿no? Pero obviamente esto implicaba, pues,
siguen reglas de derecho penal. Ya verán lo relativo a las medidas cautelares, a su imposición, a la lógica del juez de control, ¿no? A la luz de las reformas ya no tan nuevas, ¿no? Pero entonces todas esas reglas procesales, pues son ajenas al derecho electoral, ¿no? Pero hubo quien dijo, pues, ¿por qué no hacerlo como una especie de, ¿no? Entonces, bueno, los delitos no solo tienen que ver con el bien jurídico tutelado, no solo tienen que ver con el ordenamiento del cual emanan la conducta, ¿no? Sino también el elemento subjetivo, quién los comete y en qué momento los comete, ¿no? Entonces, un delito no solo es aquel que está previsto, desde luego, otra vez, como decía al principio, normativamente, pues la diferencia entre el delito es en dónde y el ilícito, pues es el que está previsto. Si está previsto en la Ley General de Delitos Electorales, pues es un delito. No lo será cuando está previsto en algún otro cuerpo normativo que implica un ejercicio de facultades distintas. Pero, los delitos pues tienen, ya vimos, una teleología distinta porque procuran salvaguardar bienes jurídicos que se considera que su daño es más lesivo del que se produciría con otras conductas, ¿no? Ahora, yo no podría asegurar que para efectos del derecho electoral la penalidad, o sea, meter a alguien, seguirle una averiguación y en todo caso meterlo a la cárcel, fuera necesariamente más, para la persona sí, ¿no? Pero no sé si para el partido, para el sistema electoral, necesariamente más contundente, más fuerte, más vulnerable, o sea, que lo vulnera con mayor fuerza, que anular una elección. Pero esa es una consecuencia también de derecho electoral. Y por otro lado, está la parte de derecho administrativo electoral, en donde hay ejercicio de facultades, imposición de sanciones, pero sanciones que tienen una naturaleza pecuniaria, ¿no? O sea, multas, inhabilitaciones, ¿no? Para ejercer un cargo, por ejemplo, ¿no? En el caso de las responsabilidades administrativas, pero que no tienen necesariamente consecuencias de derecho penal, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar esta parte, elementos subjetivos, sanciones y desde luego, por otro lado, catálogos de delitos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte ya la vimos, pero tenemos sujetos, porque si ya lo estamos encuadrando únicamente al derecho electoral, entonces las y los sujetos de derecho que les pueden ser aplicados en su perjuicio los principios de ius puniendi electoral, sea penal, sea administrativo, pues tienen que ser aquellos involucrados en la cuestión electoral. Partidos políticos, autoridades electorales, representantes, medios de comunicación, observadores electorales, ¿no? Entonces, estas cuestiones tiene que ver los sujetos, ¿no? Entonces, bueno, ya decíamos, ¿no? Que las sanciones pueden ser preventivas o pueden ser sancionadoras una vez que se comete el ilícito, ¿no? Para garantizar esto que ya les decía, la convivencia, pero en este caso ya entre sujetos específicos, partidos, candidatos, coaliciones, observadores electorales y así sucesivamente. Hay varios ejemplos, ¿no? De procedimientos sancionadores, por ejemplo, impuestos en contra de observadores electorales que vulneraron en algún momento la neutralidad, por ejemplo, ¿no? Lo malo es que ahorita no tengo el número de expediente, pero hubo un asunto que justamente, o sea, para que vean que la pluralidad de sujetos y que además no todos los sujetos necesariamente de derecho sancionador administrativo electoral o sancionador electoral son los mismos que de derecho penal electoral, ¿no? Ya cuando analicen ustedes la Ley General de Delitos Electorales y cuando veamos nosotros la parte relativa a los delitos electorales locales y federales, veremos estos sujetos, ¿no? Quienes pueden cometer qué. Y hay algunos que es específico para alguien, ¿no? Para ciertas personas que los pueden cometer. Bueno, el chiste, pues, es que vamos a ver que hay sujetos que pueden ser, valga la redundancia, sujetos de sanciones administrativas y no necesariamente de sanciones penales. Pero hay momentos en los que una misma conducta puede tener consecuencias diversas, tanto de derecho administrativo como de derecho penal. Esto no es ajeno
al derecho penal en su generalidad, ¿no? Hay momentos en los que, o hay procedimientos, o hay delitos en los que además puede haber una reparación del daño, ¿no? Entonces te condeno a que pagues lo que hiciste, ¿no? Y el sistema penal ha sido un poquito menos punitivo en ese sentido para ciertos delitos, y entonces a veces la reparación del daño, pues ya puede implicar para la o el ofendido que, o sea, que ahí termine, ¿no? Siempre y cuando haya un convenio de por medio. El chiste, pues, es que hay momentos, hay casos, hay asuntos que pueden tener diversas consecuencias. La misma conducta. Y aquí la pregunta es, ¿pero qué no se supone que no se puede imponer por los mismos hechos una doble sanción? Sí, siempre y cuando esa sanción no sea de la misma materia. O sea, una misma conducta puede ser sancionable, reprochable administrativamente y penalmente, ¿sí? Y tener consecuencias de derecho electoral, o sea, imagínense, vamos a pensar. Dentro de los delitos, dentro del catálogo de delitos, hay una que cuida los procesos de cuidado de la paquetería electoral, ¿no? Y entonces imagínense que alguien vulnera esa cosa, que también es una institución de derecho electoral, de derecho penal, perdón, que se llama la cadena de custodia, ¿no? Toda la serie de pasos que tienen que seguir las autoridades competentes para el resguardo de eso que a final de cuentas es un material probatorio. Si se vulnera la cadena de custodia, ¿no? Puede haber responsabilidad para una persona que abra un paquete y lo saque y lo destruya el material electoral que ahí se contiene. Entonces, ahí hay una comisión de un delito. Pero además, eso puede significar para el derecho electoral en estricto sentido que los resultados electorales se vean alterados. Imagínense que en ese paquete hubiera, no sé, 400 votos y la elección se resolvió por 300. Y que no tenemos entonces la certeza de que si esa urna que fue vulnerada hubiera podido cambiar el resultado de la elección y que entonces hay una parte de incerteza en el resultado y entonces se anula, independientemente de la infracción, independientemente de la parte penal, ¿sí? Y además resulta que el sujeto es un servidor público y entonces, además de la penalidad, puede tener una investigación que lo inhabiliten para ejercer el servicio público. Una misma conducta que puede tener distintas consecuencias. Voy a otro ejemplo. Porque los bienes jurídicos tutelados, cuando decimos la democracia, bueno, pues la democracia tiene muchos componentes, como lo saben, ¿no? La formación de voluntad popular, ¿sí? Si repito algún ejemplo que ya dije en la clase anterior, porque luego yo repito ejemplos, entonces díganmelo para poner otro o saltarme. Sí, Omar Caloch. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. Eh, sobre el ejemplo que dio de la quema de urnas, se da mucho a veces en las elecciones por usos y costumbres en las comunidades. En este caso, aquí bueno, vemos un problema en que no sé qué tendría prioridad, si el derecho electoral o el derecho penal, porque como usted bien dice, sobre la cadena de custodia a veces se llevan esos paquetes y están herméticos y no se sabe, como bien dice el ejemplo, son menos votantes, ¿no? Se puede decidir hasta por 10 o 20 o uno. Entonces eso a veces es digamos, una artimaña que muchos usan para cuando ven ya a lo mejor una diferencia en su contra. Y desgraciadamente, a veces no, la autoridad penal o la autoridad electoral o los mismos ciudadanos que se afectan por esa situación no saben o no les dan una razón. ¿Sabes qué? Si pedimos ese paquete, la autoridad penal dice, no, no podemos porque está en la cadena de custodia hasta que se resuelva y se hace todo un embrollo, pero dejan en estado de indefensión pues a las mismas personas que pudieron afectar en su candidatura y también a los ciudadanos que pudieron decidir en ese mismo momento. Nada más el comentario. Sí, digo, cerré el micrófono porque luego
está hablando usted y estoy yo con mi micrófono y puede haber un efecto ahí del sonido, ¿no? Sí, en principio yo le diría, no son contrapuestos, ¿no? Puede haber una investigación por un lado y otra por otro lado. Es decir, se puede investigar la violación a la cadena de custodia al mismo tiempo que se dilucide si esta violación pueda ser o no significativa en términos numéricos para la decisión de la elección. Claro, lo que pasa es que el material probatorio es el mismo y entonces cuál sigue quién, ¿no? Pero en principio no sería contrapuesto el uno del otro. Entonces la consecuencia puede ser, por un lado, perseguir o castigar o encarcelar, si es que tal cosa es procedente, a las personas que dieron esa vulneración, y por otro lado, hacer el estudio. La mera violación a la cadena de custodia no lleva automáticamente a la anulación de la elección. Tiene que haber una serie de factores que se toman en cuenta, ¿no? Es el principio de determinancia, que se utiliza mucho, es más, se utilizó hace poquito, creo que fue en la elección de Tamaulipas, donde se volvió a utilizar el principio de determinancia, que sigue dos criterios, ¿no? Esto para la anulación de una elección. Un criterio cualitativo y otro cuantitativo. El cualitativo tiene que ver con la gravedad de las violaciones que pudieron llevarse a cabo. Hay una calificación que hace la o el juzgador de qué tanto estas conductas son consideradas graves, sistemáticas, ¿no? Y que pudieron efectivamente vulnerar la elección. Y otro es un elemento cuantitativo, cuántas de estas sucedieron. Y en el caso de la cadena de custodia, entonces tendríamos, bueno, hubo una violación a la cadena de custodia y esta violación puede ser considerada como grave. Hasta ahí, pues tendríamos que anular, pero el elemento restante es cuál es la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar para saber si es significativo. No hay una respuesta. Una urna puede ser significativa si la distancia entre el primero y el segundo lugar es poca. Si es mucha, 10 urnas pueden no ser suficientes, ¿me explico? Entonces, el criterio cualitativo y cuantitativo se valoran en conjunto y ese es el principio de determinancia para saber si se anula o no se anula una elección, ¿no? Número de violaciones cometidas, gravedad de las mismas y entre esto también la distancia entre el primero y el segundo lugar. ¿Sí? Entonces, yo entiendo que la cuestión probatoria es donde, pues, si es el mismo material, ¿cómo le hacemos, no? Y quién conoce primero o qué. Pero en principio no tendrían que estorbarse, ¿no? Y bueno, de malas prácticas está lleno, desgraciadamente, la lucha política, ¿no? Pero también por eso puede haber otro tipo de sanciones, ¿no? Sanciones administrativas, como decían, amonestación, separación del cargo, inhabilitación para volverlo a ejercer y así sucesivamente. Entonces decía, bueno, no sé si con eso respondí a la pregunta. Bien, gracias. Entonces decía, en este universo, ¿no? De posibilidades, de cuestiones y de todo lo concerniente a la democracia, hay un concepto que a mí me gusta y voy a poner con esto un ejemplo de derecho administrativo y de sanción administrativa y de sujetos sancionados, que tiene que ver con la formación de voluntad popular. Uno de los muchos bienes jurídicos tutelados, no solo por el derecho penal, por el derecho electoral como su esencia, ¿no? O sea, el derecho electoral procurará que la voluntad popular se forme de manera debida, es decir, que no haya mediaciones que puedan alterarla, que no sean aquellas ajenas, bueno, que sean aquellas ajenas a la propia reflexión que puede hacer una persona con relación a por quién va a votar, ¿no? Entonces, hubo un asunto que resolvió la Sala Superior en el SUPRAP 170 diagonal 2021, perdón, en donde un partido político contrató, claro, ellos no dijeron que había contratado, pero aquí va esta cuestión de las sanciones y de los sujetos que pueden ser sancionables por el derecho sancionador administrativo, ¿no? En este despliegue de facultades para ir viendo estos elementos, tanto subjetivos como normativos. Entonces, en la red social Instagram, en veda electoral, unas personas, ¿no? Influencers además, manifestaron su apoyo, su adhesión
a un partido político y dijeron todos prácticamente lo mismo, ¿no? Todas y todos, no, pues el buen partido es tal y yo voy a votar por este. En principio, ese acto, pues no es sancionable, ¿no? Ese acto está protegido por la libertad de expresión. Por eso es esta cosa que decíamos, las debidas interacciones, en este caso la debida formación de voluntad popular, pero por otro lado, las manifestaciones legítimas de apoyo, ¿no? Si yo no, porque yo trabajo en el Tribunal Electoral y me vería mal, ¿no? Pero si yo no trabajara en el Tribunal Electoral y yo dijera, yo voy por tal, pues no importa, ¿no? Pues yo puedo decir lo que yo quiera, aun si es veda electoral, ¿no? Que como ustedes saben, la veda electoral supone una prohibición temporal para que se lleve a cabo propaganda, se difundan encuestas, tendencias, etcétera, ¿no? Porque se supone que estos son 3 días que se dan antes de la jornada electoral para que la ciudadanía, pues, reflexione su voto, ¿no? Individualmente puedo llamar al voto, sí. En mis redes sociales puedo decir, pues a mí no me importa, yo voy por tal, sí. Y puede suceder que yo, además, cosa que no es en mi caso, ¿no? Pero que yo tenga 400,000 seguidores en Instagram o en Twitter o en Facebook, bueno, en Twitter, ¿no? Y entonces sea o potencialmente el mensaje que yo dé, pues tenga mucha visibilidad. Y hasta ahí seguimos bien, pues yo soy un ciudadano que pues porque sí, soy muy visible en redes sociales, o soy un deportista, o soy un artista, ¿no? Y entonces, pues tengo una presencia en redes sociales muy activa, ¿no? Y que mis interacciones son con mucha gente. Y aún así no hay una prohibición, pero ¿qué sucede? Y aquí como con el ejemplo de la gasolina y de la investigación, ¿no? Que detecta la autoridad esto, la autoridad administrativa electoral, detecta que hay una manifestación muy similar, más bien idéntica, de parte de personas que pues no son cualquiera, de parte de influencers, en veda electoral, a favor de un partido y dicen prácticamente lo mismo. Y hay un elemento adicional que tiene que ver para la imposición de sanciones, ¿no? Que no es la primera vez que lo hace, ya lo habían hecho anteriormente, ¿no? Y con una mecánica similar. Entonces esto llama la atención de la autoridad e inicia un procedimiento de investigación. Pero además es un procedimiento que tiene dos vertientes, porque ustedes saben y que tiene consecuencias, ambas son administrativas, ¿no? Pero ustedes saben que los partidos políticos, dentro de las múltiples obligaciones que tienen, está el de reportar sus estados financieros, sus gastos de campaña, dado que tienen un financiamiento eminentemente público, ¿no? Y aún el privado tiene sus limitantes y estos lo tienen que observar. Tienen que ser los montos, en el caso de los financiamientos privados, ¿no? Tienen un límite y tiene que ser discernible de dónde provienen. Pero bueno, entonces, en sus gastos de campaña dicen, no vienen reportados en tus gastos de campaña estos gastos de campaña. Dicen, pues es que no es gasto de campaña, no es propaganda porque estaba prohibida, ¿no? Y la autoridad dice, no, 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 aquí hay gato encerrado, ¿no? Hay un guión y por lo tanto presumimos que contrataste a las personas y no solo vulneraste la veda electoral, no solo hiciste un fraude a la ley haciendo pasar por libertad de expresión algo que no es, sino que no reportaste esto en tus gastos de campaña. Entonces te sigo dos procedimientos, un procedimiento administrativo en materia de fiscalización y un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces, el administrativo fiscalizador es porque no cumpliste con tu obligación de reportar gastos de campaña. El administrativo sancionador es y los dos son conste administrativos, una misma conducta, es por haber vulnerado el modelo de comunicación política, por contratar propaganda disfrazada de otra cosa y subirla en veda. Claro, la autoridad en el ejercicio de sus facultades pues se da cuenta que efectivamente fueron contratados. Les habla a las personas, la cita, y hay algunas que rápido dicen, pues sí me pagaron, ¿no? Sí me contrataron. Entonces, ahí ya se rompe esta presunción de espontaneidad de la que goza la libertad de expresión. Entonces, ya no fue libertad de expresión, ya fue mediante un pago. Ese pago, en todo caso, lo tuviste que haber reportado, pero el mensaje no pudo haberse transmitido o no debió de haberse transmitido ni por redes sociales ni por ningún canal, derivado de que fue propaganda encubierta y disfrazada y como sea, a favor de un partido político,
porque vulnera justamente el proceso de formación de voluntad popular, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Vienen estas dos sanciones que tienen el mismo origen, y cuando impugnan, el partido político en cuestión dice, oye, pues qué onda, non bis in idem, ¿no? O sea, no me sanciones 2 veces por la misma conducta. Le dicen, es que si bien es la misma conducta, se trata de dos cuestiones distintas, de dos obligaciones distintas. Esto para que vean, ¿no? Nada más la importancia de que una conducta puede tener muchas consecuencias normativas, ¿sí? Porque tienes distintas obligaciones. Eso es lo que me interesa, inclusive desde el punto de vista de la sanción administrativa, ¿sí? Y entonces le dicen, no, espérate, o sea, tienes una obligación de fiscalización y tienes una obligación también de seguir las pautas del modelo de comunicación política. Entonces, la sanción de acá no tiene que ver con la sanción de acá, porque tienen orígenes y finalidades distintas, aunque la conducta sea la misma, ¿sí? Por eso me interesa ese asunto en particular. Y luego viene la individualización de la sanción. Ustedes sabrán que los procedimientos administrativos sancionadores, bueno, los procedimientos especiales sancionadores o los procedimientos ordinarios sancionadores, que tienen que ver con este despliegue de facultades, de un procedimiento que instrumenta, en el caso del especial sancionador, el Instituto Nacional Electoral, y que tiene que ver con recabar pruebas, darle a la otra persona o al denunciado la posibilidad de defenderse, de mostrar pruebas, de alegar en su favor, y luego le turna el expediente a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Regional Especializada, para que imponga la sanción. Y en la imposición de la sanción, que es una sanción de índole administrativo, ¿no? Puede haber la multa, la amonestación, y se consideran una serie de elementos, que eso también me interesa, ¿no? Elementos tales como la reincidencia, la gravedad de la conducta, ¿no? Y los montos igualmente de la multa, pues tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, todo eso juega para imponer la sanción administrativa. En este caso, como se trataba de un reincidente, un partido reincidente, ya lo había hecho anteriormente, una conducta grave por la temporalidad en la que se da, entonces hay una sanción mayor, ¿no? Pero entonces esos elementos juegan a la hora de imponer las sanciones, ¿sí? Bueno, entonces, esto que ya vimos del desarrollo del ius puniendi y los principios aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionado provenientes del derecho electoral, ¿no? Y creo que ahí ya no hay demasiada controversia. Pero estos son los principios, ¿no? Legalidad, esta sujeción a la ley, que vimos que tiene además distintos componentes: la autoridad, la competencia de la autoridad, el despliegue de sus facultades, competencia material y territorial, desde luego la presunción de inocencia, que entonces me da la posibilidad de alegar a mi favor. Aquí la presunción de inocencia siempre digamos, rompe un poco la lógica, la cuestión de las medidas cautelares, ¿no? Porque las medidas cautelares, como ustedes lo saben, no son una figura que para el derecho administrativo, como para el derecho penal, suponen que va a cambiar una situación de hecho existente para que no se continúe vulnerando un orden jurídico. Eso en el derecho administrativo es muy claro. Perdón. Les puse el ejemplo de la inmovilización de las bombas o de que te clausuran un restaurante, ¿no? No lo están cerrando para siempre. Están diciendo, bueno, en tanto se dilucida esto, como se presume que puede haber una situación, de hecho, que de continuar va a causar un daño, ¿no? Si yo no te inmovilizo tus bombas, pues vas a seguir sirviendo litros de litro, que diga de medio litro o de 800 mililitros o lo que sea, en detrimento de la convivencia, ¿sí? Si yo no clausuro tu restaurante, ¿qué tal que estás sirviendo platillos, ¿no? Que no cumplen con lo que dice Cofepris al respecto, ¿no? Entonces, o no tienes tu licencia de salubridad vigente. Entonces hay un riesgo potencial. Entonces, bueno, eso. Pero te doy una posibilidad, o sea, dentro del procedimiento administrativo, te doy una posibilidad para que alegues en tu favor, más allá de la medida cautelar. Pero por eso digo, rompe un poquito esa lógica, porque entonces quiere decir que suspende ciertos efectos. Y en el caso del derecho penal, pues la medida cautelar, que casi por excelencia es la prisión preventiva, pues igual, ¿no?
¿por qué hay un principio de presunción de inocencia si me estás privando de mi libertad? Entonces, ¿dónde queda? Ahí el problema, sobre todo, es la prisión preventiva oficiosa, que en el caso de los derechos electorales no opera, salvo para una conducta, que es cuando se utilicen recursos públicos de manera indebida, una prohibición que viene, además, tiene la base constitucional en el artículo 134, párrafo octavo, y entonces cuando hay uso indebido de recursos puede haber lugar a la medida cautelar de la prisión preventiva. Para todos los demás no hay prisión preventiva porque no son delitos graves, ¿sí? Que ese es el criterio. Así como en el derecho administrativo y en el derecho electoral está esta cuestión de la gravedad como uno de los elementos a tomar en cuenta para imponer la sanción, igualmente aquí, ¿no? Entonces, si no se trata de conducta, como decía, los delitos electorales no son graves para efectos de la imposición de la pena. Ya mañana vemos esa parte de la pena penal, valga la redundancia, en la Ley General de Delitos Electorales, ¿no? Intervención mínima, pues que respeten en la medida de lo posible la integridad de la persona. Profesionalismo, ¿no? Pues bueno, que el personal que impone la sanción, que investiga las conductas, esté capacitado, exhaustividad, pues se agotan todas las pruebas, las actuaciones, ¿no? Que no se dispersen en el tiempo, ¿no? Que haya un procedimiento a partir de las cuales se puedan conocer todas y conocer la lógica de esto y la proporcionalidad. La pena relacionada con el bien jurídico tutelado. Mañana vemos eso porque hay quienes critican, fíjense, la proporcionalidad de la pena en los delitos electorales. Dice que son muy laxas porque las conductas son muy graves o deberían serlo. Yo no estoy tan de acuerdo, pero ya lo veremos mañana y ya me dirán ustedes. Espero que tengan un poco más que haya un poco más de interacción en este sentido, ¿no? Pero bueno, entonces hay límites a la función punitiva del Estado, ¿no? Y en el penal es todavía más visible porque las sanciones administrativas, a final de cuentas, son justamente menos lesivas, ¿no? En términos de qué tanto vulneran a la persona, pues no me encarcelan. Me pueden imponer multas grandes, ¿no? El SAT, esos son finos para las multas, ¿no? Y algunas son altas, ¿no? Bueno, son altas para nosotros, ¿no? Pues te ponen una multa mínima, creo que ahorita son como 11,000 pesos, pues sí es o sea, sí te da un trancacito, ¿no? O más que eso, ¿no? Entonces, bueno, pero son de índole pecuniario, pero están limitadas también. La multa está limitada a la proporcionalidad, ¿sí? A qué tan grave pudo haber sido la pena. Y hay una cosa que voy a comentar aquí así de refilón porque es interesante decirlo para el caso del derecho sancionador electoral, que es la reparación o las medidas reparatorias, ¿no? Ya no nada más la función electoral sancionadora se limita a eso, imponer sanciones, sino que también puede obligar a llevar a cabo acciones tendientes a reparar el daño, como si no se hubiera producido la situación, o como lo fraseaban en el amparo, lo frasean, volver las cosas al estado en que se encontraban antes de que se cometiera la violación, ¿sí? En un juicio electoral 34/2017, ahí tiene su génesis, ¿no? Se controvirtió la imposición de una sanción en un procedimiento administrativo sancionador del Tribunal de Tabasco que obligaba a un periódico, en esto otra vez, ¿no? La sana convivencia, que la publicidad no sea engañosa. Entonces, un diario de circulación local publicó una encuesta, supuestamente. Pero las encuestas, ustedes sabrán, ¿no? Tienen una metodología, una estadística que tiene que ver con la aleatoriedad, tiene que ver con la representatividad, ¿no? Para poder decir que cumple con criterios, tienen que hacer del conocimiento las casas encuestadoras de su metodología a los institutos, a los OPLES o al Instituto Nacional Electoral, que las Palomedis, estas casas encuestadoras lo son. El chiste es que aparece en un diario una supuesta encuesta que pues daba un resultado X, ¿no? Pero no era una encuesta. ¿Por qué? Porque no seguía las reglas metodológicas, entonces era una propaganda. O sea, parecía que era un ejercicio demoscópico con todas las características estadísticas y que por lo tanto mostraba valga la redundancia, una muestra que podía ser representativa
y que por lo tanto podía mostrar resultados o tendencias electorales verdaderas. La autoridad electoral, cuando se da cuenta que no es así, el Tribunal de Tabasco no solo impone la sanción correspondiente, sino dice, y ahora, para reparar ese daño, o sea, no basta que yo te castigue y que diga, bueno, pues una amonestación pública y una multa, sino como es posible que tu conducta haya podido tener efectos en la formación de voluntad popular, ahora, en el mismo diario, con el mismo volumen, digamos, de hojas y todo, publicas una nota aclaratoria y dices que eso que publicaste no era una encuesta. Y entonces se van a la sala superior en juicio electoral para controvertir esa imposición de esa sanción reparadora. Y el tribunal dice, no, está bien impuesta. Y entonces ya la función, y a eso voy, porque entonces en lo electoral ya no nada más es la función punitiva de imponer sanciones, sino también de reparar situaciones de hecho, para que no se produzcan o para que una vez producidas se pueda regresar o minimizar el daño, ¿no? Entonces, como vemos, tiene una extensión más grande, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a la imposición de sanciones de índole administrativo. Ya mañana vamos a ver, pues, la cuestión penal, ¿no? Ya con un abundamiento tanto doctrinario como la parte, ¿cómo se llama? La parte dogmática como la parte, digamos, sociológica de los castigos, ¿no? Vamos a ver cómo en la sociología del castigo, pues tiene distintas funciones que ya había adelantado un poquito, ¿no? Pero además hay una progresión, hay una evolución, por decirlo así, ¿no? Bueno, no puedo decir que solo sea una evolución, ahí vamos a seguir problematizando porque las sanciones, así como aquí vimos, ¿no? O sea, la sanción administrativa cumple una función, es llevada a cabo por determinadas autoridades y tiene ciertos efectos, ¿no? Pero además puede reparar. Y en el derecho penal, aunque podría haber reparación, como la reparación del daño, y a veces ahí puede quedar el asunto, ¿no? Ya pagaste lo que habías dañado, lo que sea, depende del delito. Eh, los castigos, las sanciones han seguido una trayectoria primero, digamos, racional, ¿no? En donde de espectáculo público, así donde la gente iba y gozaba, ¿no? Y le tiraba tomatazos así al acusado, ¿no? Y festejaban que le cortaran la cabeza, a mazmorras, a cárceles, pero, o sea, hasta ahí vemos una trayectoria, pues más o menos de, bueno, hay una racionalidad en el castigo. No necesariamente proporcionalidad, ¿no? Porque luego para efectos también como simbólicos, como para decir, miren, nada más, te condeno a, luego en Estados Unidos, 8 cadenas perpetuas. Pues es que con que me condenaras a 90 años es suficiente, a 50, ¿no? Si, o sea, si yo tengo 38, me condenan a 50, pues lo más probable es que no los viva, ¿no? Pues ya salgo de 88 años de cárcel, pues no creo ni que llegue, ¿no? Entonces, bueno, pero tienen una función comunicativa ahí. Pero independientemente de eso, esa trayectoria también se ha visto rota, ¿no? Porque hay cárceles y hay castigos de pronto demasiado inusitados, ¿no? Casi en algunos lados subsiste la pena de muerte, pero en otros, perdón, como si ese fuera el camino a seguir para terminar con los delitos, ¿no? Como si el derecho penal por sí mismo pudiese terminar con los delitos y no hubiera otros elementos. Por eso siempre tiene que haber un equilibrio entre sanciones administrativas y sanciones penales, para que no todo se recargue en lo penal. Lo que pasa es que a veces políticamente es muy útil, ¿no? Decir, pues sí, que te castiguen y entonces, y hacemos una cárcel con una fortaleza donde no haya derechos para los delincuentes porque son malos, ¿no? Ese es un orden discursivo que está en nuestro sentido común general, ¿no? Pero bueno, entonces, todo esto ya lo vimos, ¿no? Lo que pasa es que no voy como avanzando tanto a la par la presentación, pero ahora,
esto es importante, ya que vimos el jus puniendi electoral, los sujetos, la proporcionalidad, ejemplos, conductas. Esto es importante. No quiere decir que sea automático. Las normas penales o estos principios del derecho del jus puniendi electoral llevadas al derecho administrativo sancionador no son automáticas, porque las sanciones administrativas tienen su propia particularidad. Lo vimos. En el caso del derecho electoral tiene hasta sus propias autoridades y sus propias finalidades que pueden ser hasta de reparar. Entonces, los principios no son aplicables así automáticamente a los ilícitos administrativos. Hay que ver cuál es la naturaleza de la sanción administrativa, que se cumplan los fines de la administración pública, ¿no? Además, las normas, como ustedes saben, pues son un sistema jurídico, ¿no? En donde hay peculiaridades y entonces una norma no es la misma que otra y un campo no es el mismo que el otro, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta jurisprudencia, ¿sí? Entonces, los principios que rigen el derecho penal para que le apliquen a las normas de derecho administrativo tienen que ser de derecho administrativo sancionador. No todo el derecho administrativo es sancionador, ¿sí? Entonces, tiene que haber un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una sanción, el elemento formal, ¿no? El procedimiento de investigación, ya sea esta cosa de no sirves litros de litro y entonces hay una notificación, te inmovilizo y te digo, va a haber un procedimiento sancionador, te doy tantos días para que aportes pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, primero eso. Y que este procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado. Entonces, elemento formal y elemento material. No sería, por ejemplo, extensible a la multa de un policía, porque ahí no van a hacer un procedimiento, pues es una multa que te imponen en ese momento, ¿sí? A pesar de que ahí habría un vínculo con la potestad sancionadora del Estado, no hay un procedimiento, ¿no? Y entonces ahí tenemos una lógica distinta de ordenación o de ordenamiento, ¿no? Con eso no quiere decir que no se puede impugnar, ¿no? Quiere decir que no es derivable de manera automática, lo cual no quiere decir tampoco que yo no pueda alegar, por ejemplo, el hecho de que la autoridad no tenga facultades, de que la sanción prevista no se adecue a la conducta, porque esas reglas siguen aplicando, ¿no? Nada más que no son automáticas. Entonces, esto, ¿no? La sanción de los órganos del Estado. Ya casi voy a acabar porque ya no aguanto esto, ¿eh? Discúlpenme, por favor. Entonces, bueno, es una facultad para conseguir, digamos, armonía, para conseguir objetivos públicos, que es con lo que comenzamos, ¿no? Entonces, son estas dos vías, vía penal y vía administrativa sancionadora. Ya mañana vemos la vía penal, ¿no? Y ya vemos las sanciones propiamente como sanciones, ¿sí? Cuál es su naturaleza y estos otros elementos, su trayectoria y todo esto, ¿no? La parte histórico-social y la parte doctrinaria y luego un análisis de las críticas que se hacen luego. Me parece que son un poco injustas y desde luego con un ánimo vengativo penal, pero eso es lo que yo pienso. Ya me dirán ustedes qué opinan al respecto. Pero bueno, preguntas hasta aquí, comentarios. Bueno, sí, Dulce Benítez y luego Alberto Sánchez. Déjenme aquí, abro la fila, ¿no? Dulce, por favor, gracias. Sí, muchas gracias, profesor, por la clase de hoy. Toda vez que mañana vamos a tener otra sesión con usted, como lo comenta, quizá, no sé si se pudiera, un poco como lo hicimos, o bueno, más bien como lo hizo usted al hablar de este Super Rap 170 2021 de los influencers, quizá como analizar, ir analizando algunos otros raps o otros expedientes, donde podamos ver como un poquito más Sí. estas cuestiones, ¿no? Como lo que usted decía, como de una conducta, ¿no? Que en este caso fue hacer estos comentarios en redes sociales a partir de la calidad de influencers que tienen, como esta sola conducta, se vulneran, digamos, o sea, cometen dos infracciones, ¿no? En el sentido de que
se vulnera el modelo de comunicación política como tal por la emisión de los comentarios, y luego la parte ya digamos de la obligación de fiscalización, ¿no? Porque la verdad es que yo en algún momento sí llegué a considerar esta cuestión de non bis in idem, ¿no? O sea, Claro. que de una sola sanción que es establecer de una sola conducta, que es establecer una conducta, una sanción, por ejemplo, por la vía del PES o del POS, y luego aparte lo derivas en otra infracción que tiene que ver, digamos, con la fiscalización, y luego como aparte puede llegar, por ejemplo, a una pena, ¿no? Ya en el derecho penal electoral. Entonces, quizá un poquito si pudiéramos, si existe la posibilidad, como ir viendo un poquito más de ejemplos para ir como nosotros dándonos cuenta, y que usted nos pudiera ir explicando, digamos, cómo si hay una racionalidad, ¿no? Y a veces quizá cuando te toca, no sé, por ejemplo, defender algún partido o algo así, dices, pero ¿cómo la autoridad, o sea, de esta conductita, ¿no? O más bien de una sola conducta, me está infraccionando en esta vía y en esta otra y en esta otra, ¿no? Sí, Gracias. claro que sí. Sí, con todo gusto vemos un par de ejemplos, por lo menos, ¿no? De recursos de apelación o de recursos de revisión en los procedimientos sancionadores, ¿no? Para que quede bien clara esta parte de la imposición de sanciones, del ejercicio de facultades. Claro que sí. Alberto Sánchez Castro, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, en primera, agradecerle el esfuerzo que está haciendo. Lo he escuchado atentamente esta ocasión y veo que sí está molesto de la garganta. En concordancia con lo que venía señalando, a mí me surgieron algunas dudas respecto a, por ejemplo, a que señalaba que los tribunales electorales, pues era lógico que no se pudieran encargar, o que no se encargaran, mejor dicho, de juzgar denuncias en materia electoral. Pero me gustaría conocer su opinión en algunos aspectos. En primero, por ejemplo, pues en caso de que, o como sabemos que los tribunales electorales no estarían diseñados para eso, no sé si fuera a lo mejor pertinente la creación de juzgados especializados en asuntos o en denuncias, en juzgar denuncias de materia electoral. A lo mejor sería el primero. La segunda, que igual me surge la inquietud, si claramente, si tienen datos, si a lo mejor tendrá un aproximado de cuántas denuncias efectivamente llegan a judicializarse. Y otra que estaría muy relacionada a lo que realizo. Actualmente me desempeño como vocal secretario, llegué en 2020 al Instituto Nacional Electoral, y pues se atravesó la pandemia, se atravesó toda esta parte, y pues bajaron los plazos, etcétera y demás. Pero posteriormente, incluso todavía en 2022, me llamó mucho la atención que nos estaban requiriendo, por ejemplo, documentación del proceso electoral de 2018. Entonces yo sí, lo primero que dije, bueno, ya pasaron 4 años, ¿no? Mucha de nuestra documentación incluso ya fue destruida, y resulta que apenas las averiguaciones previas se están desahogando, se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, pues también me gustaría conocer su opinión del motivo, o por qué creería que a lo mejor estas averiguaciones previas llevan muchísimo tiempo, ¿no? Antes de a lo mejor de decidir si es una conducta atípica o no. Lógicamente, no tan extenso para que igual no force la garganta. A lo mejor mañana, si gusta, pues ya la concluimos, pero sí me quedaron esas impresiones de lo que estaba usted ahorita exponiendo en la clase. Muchísimas gracias. Sí, no, al contrario, gracias por el interés y la pregunta. Respecto a lo primero, sí podría ser, ¿eh? Sí podría ser que, sobre todo en los procesos electorales, así como hay una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales, que hubiera juzgados que conocieran esa cuestión específica, ¿no? De lo segundo, la verdad, siendo totalmente honesto, no tengo la respuesta, pero el diplomado sí la tiene. ¿Por qué? Porque el módulo siguiente, el día mañana, miércoles, jueves y viernes, van a tener al fiscal de Nuevo León, al fiscal de Hoyos, que les va a dar la clase del trabajo de la fiscalía. Y es que yo no me atrevo a dar una respuesta porque yo no soy un fiscal, digamos, ¿no? Y no conozco en realidad más que a grandes rasgos cuál es el trabajo de la integración de una carpeta de averiguación para efectos de delitos electorales. Entonces, yo le podría dar una respuesta general, pero la verdad sería insatisfactoria. Y entonces, pues, se la paso a quien sí sabe, que es el fiscal de Hoyos, y también en su momento quien les dará la Ley General de Delitos Electorales, que es el licenciado Daniel Díaz Cuevas. Él es el director jurídico de la FEDE, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Entonces,
ellos tendrán información de primera mano que les podrá decir de manera mucho más aterrizada y mucho más fina de la respuesta que yo pudiera elaborar. Me disculpo por no darla concretamente, pero sí les remito a quienes pues trabajan con eso todos los días, ¿no? Y bueno, gracias de todas maneras por la pregunta, por la intervención, por el interés. Les agradezco, si no hubiera más comentarios, preguntas, por su atención, por su presencia, esperando que haya sido interesante, que haya resuelto más o menos como sus inquietudes con relación a esto, ¿no? Que haya quedado debidamente planteado. Si no, pues también háganmelo saber, ¿no? Porque no nada más se trata de que yo exponga y que todos nos demos por bien servidos, sino de que haya efectivamente se satisfagan sus inquietudes, intereses y demás, ¿no? Entonces, bueno, esperando que así haya sido, pues les agradezco, les doy las buenas noches, nos vemos el día de mañana. Me disculpo por la cuestión de la garganta, que estuve tosiendo, tuve que ir por dulces, ¿no? Pero espero ir mejor. Gracias y buenas noches.